En esta segunda parte vamos a empezar la revisión con la organización del sistema inmune. Entonces, el sistema inmune se encuentra disperso por todos los órganos y fluidos del cuerpo, pero esencialmente podemos ver los órganos linfoides en dos grandes grupos, primarios, como aparece acá, y secundarios. Los primarios son médula ósea, timo y bolsa de Fabricio. Para el caso del paciente adulto, médula ósea y timo. Los secundarios en el vaso, ganglios linfáticos y estructuras linfoepiteliales. ¿Qué es la médula ósea? Entonces, la médula ósea son islotes de células hematopoyéticas situadas en el interior de los huesos, principalmente los huesos largos, y todas las células del sistema inmune se originan a partir de células pluripotenciales, se le llaman stem cells, en la médula ósea. Durante la edad fetal, estas funciones son realizadas por el hígado. Es muy importante esto, ya que pues, el feto no tiene esos huesos largos. Y eso se abandona después del nacimiento, donde ya pasa a los huesos largos. Los precursores de todos los linfocitos se originan en la médula ósea. Si maduran en la médula, se originan los linfocitos B y bien pueden migrar hasta el timo, donde se generan los linfocitos T. Entonces, los linfocitos B principalmente en la médula ósea, ¿sí? Huesos largos de allí, de la médula ósea, y los linfocitos T en el timo. Y aquí están los diferentes tipos celulares que se van originando. Entonces, hay una célula pluripotencial, esa célula madre puede generar dependiendo de los estímulos, específicamente en médula ósea, están los linfocitos B y estos a su vez generan las células plasmáticas y las células plasmáticas recordando o recordar que generan todos los tipos de anticuerpos. Mientras que cuando se desplaza esta célula pluripotencial al timo, por diferentes también estímulos, se maduran los linfocitos T a linfocitos T helper, citotóxicos o supresores de la respuesta. Ya vamos a ver con calma esta diferenciación y qué implicaciones tiene en la respuesta inmunológica. En el timo, entonces, es un órgano del sistema linfático responsable de la maduración de los linfocitos T y a su vez endocrino, ya que secreta algunos tipos de hormonas. El timo tiene su máxima actividad durante la infancia y persiste hasta la pubertad. En el periodo ya adulto involuciona, se atrofia y es sustituido por un tejido adiposo. Es más, si el paciente adulto tiene timo, es una de las causas, por ejemplo, de generar algún tipo de respuesta autoinmune, inmunológica, como esclerosis múltiple o diversas otras enfermedades. No obstante, siempre conserva una actividad residual muy mínima. La función del timo es exclusivamente inmunológica y es indispensable para la maduración entonces de los linfocitos, principalmente los linfocitos T. Esta es la ubicación del timo por encima del miocardio del corazón, entre cada uno de los lóbulos pulmonares, y aquí está cómo se diferencia anatómicamente el timo. Las células procedentes de esta médula llegan al timo y se dividen y proliferan rápidamente. La porción cortical del timo produce gran cantidad de linfocitos, que llega a ser casi los 2/3 de toda la producción linfocitaria del cuerpo. Sin embargo, solo el 5% supera los 3 o 4 días de vida. Los que sobrevivan se convertirán en linfocitos T. Se le llaman timocitos esencialmente. Y, por ejemplo, aquí está la corteza, aquí está la médula de ese órgano linfoide y entonces por diferentes señales, por ejemplo, aquí está la célula presentadora de antígenos, genera diferentes tipos de señales, por ejemplo, de apoptosis, de lisis, y los que verdaderamente maduran son las células que abandonan el timo y generan los diferentes tipos de linfocitos que después vamos a ver. Órganos linfoides secundarios, pues tenemos el vaso, órgano situado en la zona del hipocondrio izquierdo, y aunque su tamaño varía de unas personas a otras, suele tener una longitud de 14 centímetros, una anchura de 10 centímetros y un grosor de 3,8 centímetros, con un peso de 200 gramos aproximadamente. Entonces, su función principal es la destrucción de células sanguíneas,
rojas, principalmente viejas, producir algunas nuevas, pero eso es mínimo, y mantener una reserva de sangre. Es más, cuando se crece el vaso, genera, por ejemplo, este tipo de enfermedades, por ejemplo, la púrpura idiopática, en donde hay una disminución, por ejemplo, de las plaquetas. Forma parte del sistema linfático y es el centro de actividad del sistema inmune. Es sumamente importante para la inmunidad humoral y celular, y los antígenos son filtrados de la sangre circulante y se transportan a centros germinales del órgano, donde se sintetiza la inmunoglobulina IgM. Por eso es tan importante conocerlo y entenderlo. Además, el vaso es fundamental para la producción de opsoninas. Recordar que las opsoninas digamos, ese tipo de sustancias que permiten mejor la fagocitosis de diversos, de diversas cuerpos extraños, de diversas bacterias, que cobran importancia para la fagocitosis, por ejemplo, de bacterias con cápsula. Las bacterias con cápsula, por ejemplo, los Haemophilus, el Streptococcus pneumoniae, la Klebsiella, son todos ellos bacterias con presencia de cápsula. Otros son los ganglios linfáticos, entonces son unas estructuras nodulares que forman toda la parte del sistema linfático y forman agrupaciones en racimo como lo vemos aquí en esta figura. Entonces aparecen a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal y que, digamos, cuando hay un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, se activan los ganglios cercanos a la infección y crecen más o menos 1.5 centímetros, no adheridos a la piel, no adheridos a la parte, digamos, de la estructura circundante y ayudan al cuerpo a reconocer y combatir gérmenes, infecciones y otras sustancias extrañas. Actúan como filtros al poseer una estructura interna de tejido conectivo fino en forma de red relleno de linfocitos que recogen y destruyen bacterias y virus, por lo que los nodos linfáticos también forman parte de todo este sistema inmunitario. La linfa, una vez filtrada, sale por el vaso linfático eferente, propaga la respuesta inmunitaria y llega a la sangre. Recordar que existe todo un conducto torácico que migra esencialmente por el lado acostado izquierdo del cuerpo y termina a nivel de la subclavia izquierda. La subclavia izquierda, vena subclavia izquierda termina a su vez a nivel de la aurícula derecha y de esa manera pues se reparte toda la respuesta inflamatoria a nivel del plasma, a nivel de la sangre. Esta es la estructura general de un ganglio linfático, entonces tiene nódulos, corteza, un hilio donde está adherido a sus estructuras, un vaso linfático digamos, aferente aquí y eferente acá. Aferente porque está llegando, digamos, la linfa, y eferente porque sale una cápsula y un seno eh, dentro de la estructura. El sistema retículo endotelial, muy importante, es un sistema más funcional que anatómica, integrado por células que se encuentran en todo el organismo, tales como macrófagos móviles, tisulares, y algunas células especializadas de la médula ósea en el vaso, en el hígado, por ejemplo, las células de Kupffer, que son los macrófagos a nivel del hígado, hacen parte de este sistema retículo endotelial. En el pulmón y en los ganglios linfáticos, casi todas estas células se originan a partir de progenitores de monocitos, es decir, esos monocitos van a los tejidos y se transforman en macrófagos. Su misión principal consiste en destruir por fagocitosis partículas extrañas, microorganismos, toxinas, y tienen gran importancia en la eliminación de infecciones y de cuerpos extraños principalmente. Hablemos entonces de los linfocitos para ir entrando ya en materia respecto a este módulo. Los linfocitos son células sanguíneas de la célula blanca, de la serie blanca, y se encuentran en sangre y en linfa. No tienen capacidad de fagocitosis, pero pueden abandonar la sangre y llegar a los tejidos. Dos grandes grupos de linfocitos B que se maduran a nivel de la médula ósea y los linfocitos T que se maduran a nivel del timo. Entonces los linfocitos B generan las células plasmáticas que son las que producen los anticuerpos y las células de memoria que son las que responden después frente a una agresión externa de tal manera que al responder se cura más fácilmente
el paciente frente a una agresión. Los linfocitos T, pues, se dividen a su vez en citotóxicos, colaboradores, supresores de la respuesta inmunológica. Los linfocitos B, para iniciar, entonces son los responsables de la inmunidad humoral, poseen en su superficie externa anticuerpos de superficie que reaccionan con los antígenos específicos, como lo vimos en el módulo anterior, una parte muy molecular donde existen diferentes receptores dentro de los linfocitos y que permiten reconocer precisamente estos antígenos. Se transforman en células plasmáticas, son células especializadas con gran capacidad de síntesis, productoras de anticuerpos específicos frente a esos antígenos. Los anticuerpos circulantes son las formas solubles de los anticuerpos de superficie de los linfocitos B. Entonces sus receptores ya los conocíamos, el receptor del linfocito B o B-cell receptor, y estos receptores son inmunoglobulinas que serían liberadas al activarse el linfocito. También aparecen proteínas reconocedoras de antígeno conocidas con el nombre del complejo mayor de histocompatibilidad, que lo hemos visto en el capítulo anterior, donde permiten una serie de sustancias proteicas que permiten el reconocimiento de células como propias. Cuando este complejo mayor de histocompatibilidad reconoce el antígeno específico para los receptores del linfocito B maduro, este linfocito B se transforma en célula plasmática y libera las inmunoglobulinas. Entonces, acordémonos que el complejo mayor de histocompatibilidad permite la presentación del antígeno. Los linfocitos T, por su parte, los vamos a revisar en el próximo video.